necesitamos ser fortalecidos desde adentro. Nuestra fuerza nunca va a venir de afuera, sino que va a venir de adentro de nosotros. Por eso he querido titular esta prédica Fortalecidos desde adentro. Atención, fortalecidos desde adentro. Los que ya llevamos muchos años en la palabra del Señor, y los que son nuevos también saben muy bien que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Repito, según la palabra de Dios y la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Dios vino a morar dentro de nosotros. Antes se reunía la gente y creía que la iglesia era un lugar, la edificación. Cuando vino Jesús nuestro Señor, conformó la iglesia. O sea que la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Somos miembros, juntos. Y la cabeza es Cristo. ¿Amén? Pero siempre hablamos que hay un poder que actúa a través de nosotros. La palabra de Dios dice que somos vasijas de barro para que la excelencia y el poder no sean nuestros, sino de Dios. Y por eso he querido traer este mensaje, fortalecidos desde adentro. Entonces quiero citar las Escrituras donde vemos un ejemplo muy contundente y puntual, que vemos cómo el Espíritu Santo, óyeme bien, viene dentro de un ser, de un niño que se está formando. Dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y por qué estuvo lleno de la presencia de Dios dentro del vientre, sin nacer todavía? Porque Dios lo estaba preparando para lo que Él tenía que hacer. Por eso el tema se llama Fortalecidos desde adentro. ¿Quién es ese hombre? Juan el Bautista. Y vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, que me parece algo muy contundente para que veamos que hay un poder, y ese poder viene de Dios por el Espíritu Santo, y ese poder nos capacita para vivir en esta vida. Tremendo, ¿no? Repito, hay un poder que viene de Dios, que sin ese poder no podemos vivir esa vida y vida en la abundancia que Dios ha prometido. Capítulo 1 de Lucas, verso 39. Y en aquellos días, levantándose María, la muy bienaventurada, que fue escogida para que Cristo nuestro Señor naciera del vientre de María. Qué maravilloso, ¿no? Fue escogida, virgen, porque el Espíritu Santo vino sobre ella. De ese poder estamos hablando esta mañana. Vino sobre ella, y ese poder hizo que el Verbo, la palabra de Jesucristo, se hiciera carne. ¡Qué belleza! En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth
la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La madre de Juan el Bautista, cuando escuchó la voz de María, porque ya María estaba gestando a Cristo, hombre y Dios a la vez, dentro de su vientre. Entonces había un poder que salía de adentro, porque María estaba llena de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando escuchó a Isabel, la madre de Juan el Bautista, que estaba en el vientre, escuchó la voz, dice que el vientre saltó de alegría. Un vientre, un niño. Y ella fue llena del Espíritu Santo. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth, diciéndole a María: ¿por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ella no sabía nada. ¿Ok? Fue el Espíritu Santo que le reveló que María venía embarazada y que ya estaba esperando a Jesús nuestro Señor. Maravilloso. ¿Sí ves el poder que trae el Espíritu Santo? Necesitamos ser llenos de ese poder, hermanos. Y el 44 lo repite nuevamente: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué belleza, ¿no? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es muy importante. Y en Lucas, del mismo capítulo 1, verso 80, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fortalecidos desde adentro. Amén. Y dice lo siguiente, el verso 80, hablando de Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Qué decía? Que el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el espíritu. O sea que Dios preparó a ese niño, lo fortalecía el espíritu para la obra que él iba a cumplir. ¿Qué obra? Preparar el camino del Señor. Y dice que se iba a lugares desiertos, esperando la manifestación, el poder de Dios a través de Juan el Bautista. La gente le iba a buscar al desierto y él lo bautizaba. Amén. Maravilloso. Él fue el que bautizó a Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿necesitamos ser fortalecidos por dentro? Sí. Porque él tenía que enfrentar el ministerio que iba a recibir. Y vamos a ir, que va a ser el centro de la predicación, Primera Juan, que la vimos el viernes, porque esto es muy importante, mis hermanos. Necesitamos ser llenos de ese poder. Amén. La palabra tiene poder, y lo hemos dicho muchas veces, pero ¿dónde tiene que estar la palabra de Dios? Aquí no, dentro de mi ser. Ya, porque cuando la palabra de Dios no está en tu mente únicamente, sino dentro de tu ser, y sale de ti, hay poder. O sea que somos fortalecidos por la palabra, pero esa palabra tiene que morar dentro de nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Este es el caballito de esta congregación, que la palabra tiene que poner dentro de nosotros. ¿Quieren ver el poder de Dios? Tiene que estar dentro de nosotros. O sea que cuando sale de aquí, por el Espíritu Santo que mora en ti, hay poder. ¿Qué dijimos ahora? Que ella estaba confiando en aquel que prometió. Porque fiel es el que lo prometió. Como cristianos tenemos que creer que Dios es fiel, ¿o no? ¿O no? Y que es Dios. Y que tiene poder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan 4:4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 4:4. Hijitos, me llama mucho la atención. ¿Por qué? El apóstol Juan nos dice a nosotros hijitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese poder, está dentro de Juan. Y ese poder es el Espíritu Santo hablando a través de ese hombre Juan. Y Dios nos está hablando a través de Juan diciéndonos, hijitos, es el Padre de Dios. Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo nuestro Señor tratándonos como papá. Es que esto es hay que entender la palabra del Señor. Hijitos. Y nos lo dice con un cariño, con un amor. Hijitos. Como cuando usted le dice a su hijito, a su hijo, hijito. ¿Cómo lo está tratando? ¿Con cariño? ¿Ah? ¿Cómo queremos tratar a nuestros hijos? ¿Con cariño? Con amor. Y muchas veces sin merecerlo a ellos, pero son nuestros hijos. Mira lo que sigue diciendo. Vosotros sois de Dios. Me está diciendo a mí y a ti que nosotros somos de Dios. ¿Maravilloso? ¿Qué me está diciendo? Que yo no soy de aquí, no soy un hombre cualquiera, soy un hijo de Dios. Mi padre es Dios. Soy un hijo y Él me trata como un padre. Amén. Y me ama como su hijo. Me ama como cuando dice la palabra de Dios que dijo, que se escuchó una voz que dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, y lo escucharon muchos. Pues Dios te está diciendo esta mañana, tú eres mi hija y mi hijo, y te amo mucho. Y te quiero complacer. Quiero traer paz a tu vida. Quiero derramar mi amor en ti, para que ese amor te permita vivir una vida de paz y gozo del Espíritu Santo. Porque si no hay amor, no hay nada. Si hay amargura, no hay nada. Es una vida que no tiene sentido. Pero si hay alegría, si hay amor por los demás, ¿se vive mejor o no se vive mejor? Cuando tú te amas a ti mismo, ¿vives mejor o no? ¿O no? Sí. Amémonos y amemos a los demás, porque si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a los demás? Mira lo que dice aquí. Y los habéis vencido. Repito, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿De qué está hablando? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en mí y en ti que la situación de este mundo. Ese es el poder que necesitamos. A ver, esa es la palabra que yo debo tomar cada mañana cuando me levanto. Padre, más poderoso, está escrito,
y leer la Biblia, abrir la Biblia y declarar la palabra. Decir, Señor, escrito está. Jesús, ¿cómo venció al diablo en el desierto? Con la palabra. ¿Qué le decía? Escrito está. Cuando venía el diablo a tentarlo, escrito está. ¿Está claro? Pero nosotros pensemos la maldad de este mundo con la palabra. ¿Me van a entender? Y cito las escrituras, pero audiblemente, no en la mente, porque tengo que declararlo en el campo espiritual. Entonces declaro yo, la palabra está escrita, escrito está. Yo soy de Dios y yo te he vencido, porque mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. ¿Me hago entender? Es algo que sale de adentro, una fuerza interior. Amén. Es la palabra de Dios que tiene que morar en ti y la tienes que declarar. Nosotros estamos llamados a bendecir. Bendice a tus hijos, no los maldigas. ¿Me hago entender? Bendice a todos, hasta a tus enemigos, bendícelos. Porque cuando tú bendices, eres bendecido. ¿Sabías tú? ¿Lo dice la palabra? La palabra es clara. Lo que tú das, recibes. Si tú das amor, recibes amor. ¿Me hago entender, hermanos? Dice la palabra que el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. ¿Me hago entender? Entonces tú vienes a mí y te veo que tienes una actitud de que quieres ser mi amiga o mi amigo. ¿Está claro? Entonces yo veo que esa persona quiere ser mi amiga o mi amigo. Entonces yo respondo a eso, ¿no? Pero si yo llego con una cara de revólver, ¿ah? O con malas formas, esa persona no quiere ser mi amigo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nosotros sembramos, recibimos. Si yo siembro semilla de naranja, voy a recibir frutos de naranja. ¿O no? Si yo siembro amor en las personas, voy a recibir amor de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo llego y perdono a las personas, esas personas me van a perdonar a mí también. Qué belleza, ¿no? Por eso somos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Tenemos que emular a Cristo, que es lo que hizo Él. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros. No había pecado, era santo. Por amor a nosotros. No hay mayor amor de un amigo que dé la vida por su amigo. ¿Ah? Entonces, si Él me amó primero, porque fue el que me amó primero. Entonces yo lo amo por lo que hizo, que siendo un pecador, Él murió por mí y me dio la vida eterna y la salvación. Amén. ¿Me hago entender? Por eso tengo un poder dentro de mí. Porque cuando yo hago las cosas por amor, por agradarle a Él, Él me bendice. Porque no lo hago por miedo o porque me vaya a castigar. Lo hago por amor. ¿Estamos aquí? Por eso el amor es el vínculo perfecto. Yo necesito que el Señor derrame sobre mi amor. Porque ese amor es una fuerza, ¿o no? Mientras que el rencor mata, carcome los huesos. ¿Sabe usted? Toda raíz de amargura es carcoma de los huesos. Nosotros tenemos que echar fuera de eso con el amor y con el perdón.
es importante entender que ese fortalecimiento, ese conocimiento de la palabra, la que estamos recibiendo esta mañana, ¿sabe qué va a traer a mi vida? Libertad. ¿Amén? Va a ir menguando ese yo. ¿Sí o no? Ese espíritu del error que hay en nosotros muchas veces. Porque nosotros tenemos que soportar y a veces sufrir momentos en esta vida, pero nosotros tenemos que poner esa causa a Dios. Yo cuando pongo la causa a Dios es porque hay un poder en mí que me dice, tengo que ir a Dios y decirle, ayúdame, Señor. Clamar a Él. ¿Qué fue el versículo que leímos hoy? Clamamos a Él y Él nos escucha. Y después dice, confía en Él y no seremos avergonzados. O sea que la gente no va a decirle a ti, ¿dónde está tu Dios? Estás yendo a la iglesia hace 50 años y ¿a dónde está tu Dios? Sigues con la misma cosa. Dios no ha fallado, somos nosotros que hemos fallado. ¿Me hago entender? Soy yo, porque no he ido a la fuente de vida. ¿Estamos de acuerdo? No he ido a la palabra, porque muchas veces soy oidor de la palabra, pero no soy hacedor de la palabra. La palabra no falla. ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que esas personas que están en las drogas salgan? ¿O que están con el alcohol? ¿O viviendo una vida de esclavitud? Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que creer en Dios. Tengo que orar por esos hermanos, por ese papá, por esa mamá, por ese hijo. Hay un poder dentro de nosotros, el Espíritu Santo, declarando la palabra. Por eso dice la Escritura que aquí en este lugar hay olor de vida en su conocimiento. Porque la incredulidad es muerte, ¿sabe usted? Mira lo que dice aquí Efesios 3, verso 14. Es que la palabra de Dios es algo maravilloso. Yo no me aparto, yo no me quiero apartar de este libro. Tengo que meditarlo de día y de noche para que todo lo que haga prospere. ¿Sabe usted? Este libro es una instrucción. Tremendo, ¿no? Porque Dios hizo todas las cosas. Hizo lo visible y lo invisible. Él sabe qué me conviene. En cambio, yo no lo sé. Nadie nos enseñó a ser padres. Lo vimos en el culto de oración del viernes. Nadie nos enseñó a ser madre. Y lo hicimos mal. ¿Me hago entender? Y reconocemos y reconozco, lo he hecho mal, papá. He fallado, Señor, lo he hecho mal. Perdóname, Señor. Y le pido al Señor que restaure el corazón de mis hijos. Pero tengo que ir a Él. Primero Él me tiene que fortalecer a mí. ¿Me hago entender? Primero me tiene que sanar a mí. Porque la sanación primero es en mí. Y después de que yo soy sanado, restaurado, Él va a sanar mis hijos. Porque primero tengo que perdonarme. No haya culpa en mí. ¿Me hago entender? Porque la culpa no es de Dios. O no conocemos la Biblia que dijo que vino una mujer en adulterio y todo el mundo le quería dar piedra.
¿Qué hizo Jesús? Mira el amor de Jesús. Y todos llegaron ahí los religiosos. ¿Qué tienes que decir, Jesús de Nazaret? La ley dice que hay que apedrear a esta mujer por adúltera. ¿Qué les dijo? Si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Dice la Escritura que todos tiraron las piedras, porque la conciencia, como Jesús era Dios, ellos recordaron los pecados y los desarmó la sabiduría, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿a dónde están los que te condenan? Pues yo tampoco. ¿Pero qué le dijo después? No peques más. A ver, o sea, pídeme perdón, ¿ok? Yo te perdono, pero por favor, no sigas haciendo lo mismo. Mira la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, verso 14. Usted quiere traer libertad a sus hijos, o a sus hermanos, o a su familia, o en su vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué está diciendo? Él está orando en el Espíritu, porque está fortalecido en el Espíritu. Amén. Y está orando y diciéndole a Dios en el nombre de Cristo Jesús que las familias, mi familia, en el nombre de Cristo Jesús, es respaldada por el cielo. Amén. Es fortalecida, es liberada, es sanada. Y mi familia soy yo y mi casa. ¿O no? ¿Saben cuál es tu familia? Yo y mi casa. La familia es esa es la que conformó Dios. Yo y mi casa. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿De qué está hablando? Las riquezas de su gloria son sus promesas. A ver, lo que Él ha dicho, lo que escrito está en la Biblia. ¿Para qué? Mira, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el tema de la predicación hoy? Fortalecidos desde adentro. ¿Qué versículo? 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el poder, ¿de dónde viene? De adentro. Amén. Dios vino a habitar dentro de nosotros por su espíritu. O sea que tenemos que alimentar nuestro ser interior. Amén. Porque cuando somos llenos de la palabra, que es espíritu y vida, Jesús dijo, mis palabras no son palabras, sino espíritu y vida. O sea que esa palabra tiene que hacer vida en ti. No puedes resistir ni la enfermedad, ni el temor. Nada puede resistir esa verdad. Por eso dice, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Libertad. Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahí? Libertad. Y mira lo que sigue diciendo. Dios quiere fortalecerte desde adentro. ¿Para qué? ¿Para qué te fortalece desde adentro? ¿Es contra lo que hay afuera? ¿O no? ¿Me está entendiendo, hermano? Dios te fortalece desde adentro para que esa fuerza venza lo de afuera. Venza el temor. ¿De dónde es eso? De afuera. De esas noticias que escuchas tú.
o esa noticia que te da el médico, desde a dónde viene y afuera, ¿no? ¿O no? Que el médico te dice de a dónde viene y afuera. Entonces Dios te fortalece desde adentro. Señor, mira lo que dice el médico, pero yo confío en ti, Señor. Dale sabiduría a ese médico, Señor. Todo es bendición. Todo lo que sale de nuestra boca es bendición. ¿Qué es bendición? Hablar bien. ¿Qué es maldecir? Que la gente lo entiende. Maldecir es hablar mal. Mal decir, mal hablar. ¿Me va a entender o no? En la boca está la bendición o la maldición. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es tu corazón? No es el músculo, es lo que piensa, lo que hay en tu interior. Juan, capítulo 6. Esto es, ¿cuál es el tema de la predicación? Fortalecidos ¿desde dónde? Desde adentro. El Evangelio de Juan dice lo siguiente. Juan 6. Es que yo no me atrevo a decir nada que no esté escrito. Por eso cito las escrituras. Estos versículos me los sé, pero quiero leerlo y decir dónde están. ¿Sí o no? Porque no quiero palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué confirma mis palabras? La Biblia. Porque si yo digo algo que no esté escrito en la Biblia, no vale, es palabra de hombre. Mira lo que dice aquí, Juan 6, 63. Bendito sea el Señor. El Espíritu es el que da vida. Mira lo que dice aquí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando la palabra habla del espíritu y la carne, no habla de la piel, ¿ok? Sino de lo que tú piensas, ¿ok? Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que piensa Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago caso a las cosas de Dios, trae vida, me fortalece, ¿amén? Pero si yo hago caso a lo que yo creo, trae desánimo, trae desesperanza, trae tristeza, trae miedo. ¿Me hago entender? ¿Estamos aquí? Romanos 8, porque se lo he dicho que el Espíritu Santo da vida a nuestro cuerpo. Yo conozco personas con 90 años dando gracias a Dios. ¿Ah? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Duermo de maravilla. No me duele nada. Lo he escuchado. Y hablo con esas personas cada rato. Y nunca le he escuchado decir quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué? Y he visto en la mesita, he ido a la casa de esas personas muchas veces, y he encontrado un libro con las páginas amarillas, viejito, viejito. Y lo he abierto yo a leer, y me pongo a leer ese libro, y habla del Espíritu Santo. Y el marido de esa señora lo conocí de 100 años. Y ella de 90 y pico de años. Y yo me montaba con ellas en el coche a llevarlas a otra ciudad y no hacían sino rezar y rezar y rezar. ¿Ah? Si ves que las cosas del Espíritu traen gozo, paz, ¿me hago entender? Pero nosotros no hacemos eso. ¿Cuál es la Biblia del mundo? ¿La Biblia sabe cuál es del mundo? La televisión. ¿Es así o no? Pero no nos acercamos a leer la Biblia.
Mira lo que dice aquí, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿De qué espíritu está hablando? ¡El Espíritu Santo! ¿Quién levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? El Espíritu, dice. Dice que la muerte no lo pudo contener, porque más poderoso era el que estaba en él. Lo escuchamos en la película que vimos. ¿Qué dijo él? Ningún hombre me quita la vida. ¿Lo dijo o no? Sí. Sino que yo la doy porque me apetece. Yo la doy porque quiero. O sea, muero y yo mismo la tomo otra vez por el Espíritu Santo. Es que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y creemos que son palabras. Y el reino de Dios no son palabras, hermanos, sino poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice aquí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en nosotros. Yo muchas veces he estado así, como cuando tiene uno sed, que camina por un desierto y que está a punto de desfallecer. Tan raro eso, ¿no? Pon atención a lo que le voy a decir. Siento una debilidad en mi cuerpo. Y voy a hacer algo y el sol está sobre mí y siento que me está como afectando, me fatiga el sol. Y después llego al lugar donde voy a ir y me siento en la sala de esas personas. ¿Estás soñando? No, estoy contando una experiencia. Y llego a la sala de esa casa y me pongo a orar. Y se va. ¿Me hago entender? No, se va esa fatiga, esa debilidad. Tremendo, ¿no? No es algo físico, es espiritual. Y empiezas a hablar de Dios y te da fuerza. Tremendo eso, ¿no? El espíritu es vida. Que lo está diciendo aquí. Que ese espíritu que levantó a Jesús mora en mí y en ti. Y vivifica. ¿Qué vivifica? Da vida a todo tu cuerpo. Tremendo eso, ¿no? Segunda de Corintios 3:6. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. ¿Cómo se llama la prédica? Fortalecido desde adentro, ¿no? Fortalecido. Segunda de Corintios 3:6 dice lo siguiente. Mira, uno tiene que menguar y la palabra de Dios tiene que hacer vida en nosotros. Tener ese pensamiento de la palabra aquí, porque tal como yo piense, actúo. ¿Estamos de acuerdo? Yo nunca me preocupo qué es lo que voy a predicar, sino que estoy convencido que toda la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos hace competentes y estar dispuestos a predicar siempre? Y no nos estresamos buscando a ver qué voy a predicar. Nunca. Sino que estoy convencido que toda la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Significa
que no confío en mí, sino que confío que mi competencia proviene de Dios y no de mí. ¿Me hago entender? Porque sé que hay algo dentro de mí, la palabra que está, no aquí en letras, sino dentro de mí. Esta palabra no está, es acá dentro. Y esa es la que me fortalece. ¿Ok? Mira lo que dice la Escritura. Capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sabe usted? Usted no se puede parar aquí a predicar o en la calle enseñar a una persona letra, conocimiento, sino que usted tiene que desde adentro decirle a esa persona: hermana, no sé qué decirle, la verdad. ¿Me va a entender? No voy a ir a darle consejos a usted humanos, pero ¿sabe qué voy a hacer? Voy a orar por usted, sabiendo que hay un Dios poderoso que puede ayudarle a usted en esa situación que está viviendo. ¿Amén? ¿Qué estoy diciendo? Que no confío en mi conocimiento, sino que confío en el poder de Dios. Y yo lo único que voy a hacer es poner delante de Dios su situación a aquel que tiene el poder para traer libertad. Amén. Ya depende de usted si lo recibe. ¿Ok? Porque usted solamente puede saber si quiere recibir algo. Usted tiene que recibir en la vida regalos buenos para su vida. Pero no reciba un regalo de una persona que le está diciendo cosas horribles. No lo reciba, deséchelo. ¿Qué dice la Escritura? Retened lo bueno, desecha lo malo. ¿Ok? Yo no recibo lo malo para mi vida, yo recibo lo bueno de la vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No me pongo de acuerdo con lo malo, me pongo de acuerdo con lo bueno. Me pongo de acuerdo con la fe, no con la incredulidad. ¿Me hago entender? Me pongo de acuerdo que Dios me ama. Así yo no sepa orar, pero si Él ve mi amor y mi confianza hacia Él me va a ayudar. Porque no son las palabras, es tu corazón, tu ser interior. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas 5:25 dice lo siguiente, no lo busques, se lo voy a leer. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué le decía una hermana esta mañana? La hermana, le voy a decir una cosa. Podemos hablar mucha palabra de Dios. ¿Sabe usted? Podemos decir que la gente lo vea hablando de mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero lo que va a gritar más que nuestras palabras, ¿sabe qué son? Los hechos. Los hechos gritan más que tus palabras. ¿O no es así? ¿O no es así? Claro. ¿O no? Los hechos gritan más que nuestras palabras. Mira lo que dice Job, capítulo 33. Este versículo no lo conocía, pero para esta meditación estuve escudriñando las Escrituras, porque dice que tenemos que escudriñar, escarbar, buscar, porque hay tesoros. Mira lo que dice en el libro de Job 33:4.
capítulo 33, verso 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios nos hizo, ¿ok? Él nos hizo a nosotros, pero yo necesito ser soplado. Que Dios sople en mi ser para que se vaya la paja. ¿Me voy a entender? Se vaya lo malo, la escoria. ¿Es así o no? Porque dice que es vida. Por eso el Espíritu Santo se interpreta como un viento, como un soplo. Tremendo, ¿no? Como un viento, como un soplo. Un viento. Maravilloso. Rúa, espíritu, soplo. Por eso dice, no lo tengo aquí, me viene el Espíritu y me lo dice, por eso toda la Escritura, ¿sabía que la Biblia lo dice? Toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué significa inspirados, hermano? Que lo estuve escudriñando hace muchos años. Soplada. Qué belleza, ¿no? Es un soplo, algo que viene de Dios y entra en tu interior y cambia tu manera de pensar, cambia tu entendimiento. ¿Ah? Porque Dios dice que renovaos en vuestro entendimiento, porque ese entendimiento es el que te tiene hundido. ¿Sabe usted? El entendimiento está entenebrecido por nuestras generaciones pasadas, que nos hicieron nuestros padres o no se sabe quién, y se abrió una puerta, la puerta del temor. ¿Ah? La puerta de a toda hora volverse una persona enferma, porque hay enfermedades psicosomáticas que son del pensamiento, que a toda hora está preocupado, me voy a infectar, me voy a enfermar. Eso es de la mente, ¿ok? Y Dios viene a soplar para que se vaya esa basura, porque tu vida está en las manos de Dios. Él es el Señor de la vida. Amén. Nosotros nos vamos no cuando este mundo quiere, y no cuando Dios quiera. Colosenses, ya termino. Se puede llamar a la hora. Colosenses, mira lo que dice aquí. Es que, ¿cómo se llama la prédica? Fortalecido desde adentro. ¿Ok? Hay un poder que actúa desde adentro. Tal como yo piense, actúo. ¿Ok? Tengo miedo, temor, pero voy. O sea, más poderoso el que está en mí que el miedo. Porque es humano tener miedo. Es humano tener dudas. ¿Pero a quién le creo? ¿A mi yo o a Dios? A Dios. O sea, el poder que actúa en nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Colosenses 1:12 dice, fortalecidos con todo poder. ¿De qué estamos hablando? Fortalecidos desde adentro. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué cosa, no? Potencia, fuerza, dinamis. Ah, tremendo, ¿no? Hay un poder que no podemos contener. Dios es una fuente inagotable de vida. Pero yo tengo que ir a la vida, a las aguas, ¿ok? A la palabra.
¿Estamos aquí, hermanos? A la palabra, para que esa palabra haga vida en mí y me cambie y me convierta en una nueva criatura, que la gente me ve y no se conocen ya. ¿Ok? El que robaba, no robe más. ¿Sí o no? El que decía malas palabras, no diga malas palabras. ¿Vamos entendiendo? Que todo lo que digamos, la gente le encanta escucharte. ¿O no? ¿No queremos eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estamos hablando? Que hay una fuerza interior que Dios quiere fortalecerlo para poder vencerlo de afuera. Lo hemos hablado esta mañana, ¿no? Yo necesito ser fuerte dentro para que mi entorno cambie. ¿Estamos de acuerdo? Yo no me fío de mis fuerzas ni a lo que yo creo. Yo voy a la palabra y le digo, Señor, la palabra dice que no. Entonces no lo hago, aunque parezca bueno. Termino con esto. Isaías capítulo 40. Le he contado que he visto personas mayores, ya termino con este versículo, que les pregunto, hablo mucho con ellos, ¿qué tal la noche? Dormí como un bebé y no me duele nada. En estos días no, hace varias veces me la encuentro a esa señora, una señora que me da besos. Ella anda en una sillita de ruedas. Me tira besos. Así. Y usted la ve a ella con una carita de esas risueñas que no son cara de duras, sino como reídas. ¿Sabe cuántos años tiene la señora? 100 años. Anda en una sillita de ruedas para poder salir a pasear, ¿no? A recibir el sol, a sacar a la hija. La hija es mayor y la mamá tiene 100 años y la saca. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Como una rosa. Siempre me dice lo mismo. Atención, hermano, que estoy fuera. Me dice, como una rosa. 100 años. Creo que ya tiene 102, porque ya... Es increíble. Mira lo que dice aquí. Termino con esto. Isaías capítulo 40, verso 31. Yo creo en eso. Y si yo creo en eso, eso es lo que me permite tener fuerza. Yo. Que voy a cumplir 70 años. Amén. Porque no le hago caso. Es que me duele la pierna. Que me duele la rodilla. Y me duele. Oigan atención. Pero mira la palabra. Y me queda sorprendido que me olvido, no le paro bolas a esa rodilla y se me va el dolor. Ayer me fui para el gimnasio y estuve 1 hora y media en el gimnasio. Trabajé todos los músculos del cuerpo y me siento súper bien. ¿Me hago entender? Y voy a tener 70 años y voy al gimnasio. ¿Me hago entender o no? ¿Va entendiendo? Porque todo es una cuestión mental. Tengo que creerle a Dios. ¿Sabe qué dijo Caleb? Tengo 80 años, dice la escritura, en la Biblia, léanlo. Y dijo, tengo 80 años y me siento como cuando tenía 40. 80 años mayor que yo, pues yo quiero llegar a los, si Dios lo permite. ¿Ok? Si Dios lo permite. Llegar a los 80 años y decir yo, todavía voy al gimnasio. ¿Me van a entender? Maravilloso, ¿no? Pero mira lo que creen esos hombres y mujeres. Isaías capítulo 40, verso 31 y termino. ¿Cómo se llama la prédica hoy? Fortalecidos desde adentro. Mi fuerza viene de adentro. Porque tal como piense yo, voy a actuar. ¿Ok? Entonces mi pensamiento tiene que cambiar, ¿o no? Y a eso venimos a este lugar a cambiar nuestro pensamiento. Que cuando salgamos de aquí no salgamos iguales. ¿Estamos aquí? Amén.
Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Mira, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y antes de este versículo dice, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos?